Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz nació el 19 de mayo de 1744. Fue la hija del duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, quien además era príncipe de Miro, y de su esposa, la princesa Isabel Albertina de Sajonia. Ambos provenían de pequeños ducados dentro del entonces Sacro Imperio Romano Germánico. Formaron una familia noble y acomodada, pero no eran excepcionalmente ricos ni políticamente influyentes. Por eso los prospectos de matrimonio de Carlota, que además era la hija menor, eran muy poco prometedores. Así que su educación fue demasiado sencilla. Ella no aprendió otros idiomas, no conocía la etiqueta extranjera, no aprendió los clásicos ni la historia. En cambio, sabía de música, arte, y el único tutor que vivía con ella le enseñaba solo de aspectos religiosos. Así que, aunque decente, en general esta no era la educación digna de una futura reina o princesa. Por eso sus contemporáneos más adelante compararían su educación con la de cualquier inglesa rural. En general, Carlota no fue una persona que destacara en ninguna corte y su infancia transcurrió sin mayor anomalía. Pero pronto su destino dio un giro inesperado. El 25 de octubre de 1760 falleció el rey Jorge II de Gran Bretaña. Su nieto soltero, de 22 años, se convirtió entonces en el nuevo monarca de Gran Bretaña como Jorge III. Entonces los monarcas británicos eran de ascendencia alemana, más específicamente de la Casa Real de Hannover. Por eso buscaban esposas que tuvieran la misma ascendencia y que fueran protestantes. Entre las candidatas se posicionó Carlota, que cumplía con ambos requisitos. Pero además ella era soltera y tenía 17 años, lo que se consideraba una edad muy adecuada para tener hijos. Desde luego, ella no era la única candidata ni la de mejor ascendencia. Pero la madre de Jorge, Augusta Sajonia-Gotha, y otros ministros se inclinaron por Carlota, al saber que era poco educada, nada interesada en la política y muy poco agraciada. Todo esto le restaba amenaza y garantizaba que no se entrometería ni conspiraría. La familia de Carlota aceptó de inmediato y ella llegó a Inglaterra en agosto de 1761. El 8 de septiembre del mismo año, se casaba con Jorge en el Palacio de St. James. Carlota desde entonces se convirtió en reina, pero no estaba lista para su posición. Fue sometida a clases de etiqueta y de inglés. Se cuenta que aprendió con rapidez, adaptándose a la nueva corte, aunque mantuvo algunas tradiciones de su tierra natal y las introdujo poco a poco en la corte inglesa. Una de ellas fue el uso de los árboles navideños, por lo que se le adjudica a ella introducir esta tradición en la familia real británica. Sin embargo, en el aspecto político, su ingreso en la corte no fue sencillo. Se dice que durante los primeros años, por su mal inglés, no podía hablar en público y solo pronunciaba frases cortas. Sin embargo, mejoró esta situación con el tiempo y en privado siempre fue mucho más expresiva. Sin embargo, su suegra evitó siempre que ella creara buenas relaciones en la corte, forzándola a ser siempre rígida y ceremonial. Y siempre que Carlota hacía nuevos amigos, su suegra Augusta los retiraba de su servicio y designaba nuevo personal que le serviría a ella como sus espías. De inmediato se avecinó entre ellas una lucha por el poder femenino de la corte, que Augusta dominó sin problemas. Carlota, en cambio, se enfocó en el arte y la decoración de sus propiedades. Sin embargo, a pesar de la intromisión de su suegra, la relación entre Carlota y su esposo fue de inmediato descrita como cálida y muy cercana. Jorge no tomó amantes y se les describió como auténticamente enamorados. Gracias a ello, discretamente, Carlota intervino en la política, aconsejándole a su esposo decisiones sencillas como la elección de ministros. Después se mostró muy interesada en todos los asuntos que tenían que ver con su tierra natal. Pero en la política exterior, Jorge le dejó muy claro que ella no tenía que participar, pues él no quería una esposa ni ambiciosa ni gobernante. Carlota tomó esta situación de buena manera y prometió nunca sobrepasar la posición de su esposo, así que la pareja pudo continuar viviendo en feliz armonía. Y ante esto su suegra no pudo hacer absolutamente nada. Jorge y Carlota se convirtieron en padres menos de un año después de la boda, el 12 de agosto de 1762. Su primer hijo, Jorge, fue de inmediato nombrado príncipe de Gales.
En el transcurso del matrimonio, la pareja tuvo un total de 15 hijos, de los cuales 13 sobrevivieron hasta la edad adulta. Durante esos primeros años felices, la familia pasó gran parte de su tiempo en la residencia de Buckingham, que Jorge adquirió como propiedad de retiro. Carlota se enamoró tanto de ese lugar que se le apodó la Casa de la Reina. Además, la familia disfrutaba mucho de su privacidad, pues usualmente Jorge, contra los deseos de su madre y sus ministros, desechaba el protocolo y buscaba realizar actividades en compañía de su familia, sin ceremonias. Principalmente le gustaban mucho los conciertos semanales, ya que él y la reina eran amantes de la música. Por eso recibieron importantes artistas como Mozart. Y la reina también contrató al hijo de Johann Sebastian Bach para que fuera el maestro de música de sus hijos. Por eso el rey y la reina fueron señalados de ser demasiado engreídos y tener poco de realeza, pues se comentaba que más que como reyes, ellos vivían como personas de clase media. Pero a ellos les importó muy poco y continuaron llevando una vida que para ellos resultó ser muy feliz. Sin embargo, en el año 1765, esta felicidad se vio interrumpida. Jorge III experimentó los primeros signos de una enfermedad mental que lo alejó del gobierno. De inmediato, la madre de Jorge, Augusta, tomó la situación en sus manos. Envió a Carlota lejos, manteniéndole todo en secreto, pues sin que Carlota lo supiera, Jorge la había nombrado regente. Carlota permaneció ignorante de todo, y la situación, aunque caótica, terminó unos meses después, cuando Jorge reapareció recuperado. Pero en los años que siguieron, quedó claro que la recuperación no era definitiva, y en 1788, la salud del rey, tanto física como mental, estaba de nuevo muy afectada. Inicialmente, Carlota se aferró a cuidarlo, pero no estaba cómoda junto a él, pues en ese estado mental Jorge era demasiado paranoico. A veces la insultaba señalándola de ser una infiel, otras veces hacía comentarios sexuales sobre las damas de Carlota, y otros días, por el contrario, la abrazaba y se negaba a soltarla. Todo eso fue demasiado para el matrimonio, que comenzó a despedazarse. Carlota se aferraba a dormir en sus propios apartamentos, pero además de la situación personal, Carlota también temía por su posición dentro de la corte sin la protección de su esposo, especialmente porque la relación entre ella y su hijo, el príncipe Jorge, de 26 años, no era nada buena. Desde su adolescencia, el príncipe había demostrado ser demasiado rebelde. Bebía mucho y tenía demasiadas deudas, lo que hizo que sus padres lo reprendieran de forma constante. Encima de todo, en secreto se casó con una plebeya, lo que desde luego iba en contra de las leyes de la familia real británica. Al final, este matrimonio fue anulado, pero el príncipe se sintió muy enojado con sus padres. Y ahora, con su padre enfermo, él y su madre compitieron por la regencia y el control del gobierno. Se acusaron mutuamente de conspirar uno contra el otro, y finalmente en el año 1789, el príncipe de Gales fue declarado regente, mientras que Carlota fue nombrada tutora legal de sus hijos menores y de su esposo. Pero este acuerdo no le gustó a ninguno de los dos, y la pelea entre madre e hijo se intensificó. El príncipe Jorge usó su poder político para excluir a su madre de cualquier decisión importante, mientras que Carlota usó el control que tenía sobre su esposo para impedir que él y su hijo tuvieran algún tipo de encuentro. No pasó mucho antes de que esta guerra al interior de la familia real se hiciera pública y se dieron muchas polémicas que pusieron en riesgo la estabilidad de la familia real. Pero el rey Jorge se recuperó a mediados de ese año y Carlota recuperó su posición. Sin embargo, rápidamente quedó claro que Jorge no estaba del todo curado. Siguió deteriorándose y como resultado de las constantes recaídas de su esposo y los problemas con su hijo, Carlota perdió su alegría y se dice que las preocupaciones encanecieron su cabello, la envejecieron y amargaron su carácter. Encima de todo, la Revolución Francesa estalló en 1789. Carlota estaba muy afectada por ser amiga cercana de la reina francesa María Antonieta, cuya posterior ejecución fue un duro golpe personal para Carlota, quien, incapaz de sostener más la situación, en marzo de 1791, finalmente buscó una reconciliación con su hijo. La relación se volvió mucho más cordial, pero nunca fue del todo buena. El príncipe, acosado por sus muchas deudas, fue obligado por sus padres a casarse con Carolina de Brunswick
en 1795. Este matrimonio resultó ser un fracaso. El príncipe mantuvo muchos amantes para disgusto de su madre. Jorge III quedó en un estado de locura definitiva en 1804 y legalmente fue declarado no apto para gobernar en 1811. Aunque desde 1804 Carlota marcó su distancia con él definitivamente, al punto que evitaba estar en su compañía y mucho más si tenía que ser a solas, pues Jorge seguía teniendo ataques violentos y su humor era demasiado cambiante. Se dice que sus encuentros siempre eran muy malos y en una ocasión él llegó a decirle a Carlota que amaba más a sus perros que a ella. Por ese y muchos episodios similares, Carlota prefirió mantenerse alejada de su esposo, aunque se mantenía atenta a sus necesidades. Con sus hijas menores, la relación también se complicó mucho. Carlota solo permitió a la mayor de ellas casarse y se aferró a mantener a las otras 5 solteras bajo una estricta vigilancia, en un régimen tan apagado y aburrido que las princesas lo describieron como vivir en un convento. Esto provocó el eventual rechazo de las princesas a su madre y que algunas en secreto se involucraran románticamente con miembros de la corte que estaban muy por debajo de su estatus. Como resultado, sus vidas se volvieron muy escandalosas y se cuenta que por lo menos 2 de sus hijas, la princesa Sofía y la princesa Elizabeth, tuvieron hijos ilegítimos, mientras que la princesa Augusta Sofía mantuvo una relación secreta con un oficial británico con quien se cree pudo haberse casado en secreto. Otras de sus hijas, cansadas de la presión de Carlota, optaron por casarse con hombres que no las atraían a una edad avanzada, como la princesa María, que se casó a los 40 años, o la princesa Elizabeth, que se casó a los 38. Todo para poder librarse de su madre, aunque por sus edades, ninguna tuvo hijos legítimos sobrevivientes. En ese punto, su hijo el príncipe Jorge ya se había separado de su esposa Carolina de Brunswick. Por eso Carlota tuvo que asumir el papel de la dama más importante de la familia real. Pero ya en ese punto, Carlota era muy poco querida en la corte y fue descrita como deprimida, agresiva y siempre enfadada. A nivel público, Carlota luchó por mantener una buena popularidad, apoyándose en obras caritativas como la fundación de orfanatos y la donación de fondos a un hospital para mujeres embarazadas, conocido como Queen's Hospital. Aunque el público no se contentó con estas obras caritativas y continuaron rechazándola hasta que llegaron a abucharla en eventos públicos. A pesar de todo, la reina mantuvo su papel hasta su muerte el 17 de noviembre de 1818 a los 74 años. Su esposo murió 2 años después. Carlota heredó parte de sus joyas y propiedades a sus hijas y otras cosas las heredó a la familia real de Hannover. Pero a la muerte de la reina, su endeudado hijo mayor, el príncipe de Gales, reclamó las joyas. Después estas quedaron en manos de la nieta de Carlota, es decir, la reina Victoria, quien las reclamó a nivel personal. Pero en ese momento el tío de Victoria, Ernesto, que era rey de Hannover y que era uno de los hijos menores de Carlota, también reclamó las joyas. Se inició entonces una intensa lucha al interior de la familia real británica que se resolvió 40 años después de la muerte de Carlota. Las joyas se declararon legalmente de Ernesto, rey de Hannover, y esa familia las conservó durante mucho tiempo. Y bueno, realmente ella es un personaje que vemos en Bridgerton, aunque esa serie es pura ficción, y en base a eso Netflix está preparando una nueva serie sobre Carlota que va a contarnos cómo fue su llegada a la corte. Ya se han lanzado algunos promocionales y pues esperemos que tenga un poquito, aunque sea de base histórica. Uno de los aspectos que resalta precisamente de esta ficción es que ella está representada por una mujer de color. Esto ha provocado que mucha gente no señale que ella fue la primera reina de origen africano o la primera reina de color que tuvo Gran Bretaña. Y en este sentido, pues la verdad es que es una teoría que postuló el historiador Mario de Valdés, quien señala que entre los antepasados de Carlota se encontraba una mujer portuguesa de origen africano. Más específicamente, esto tiene que ver con el rey portugués Alfonso III, que tuvo una amante de origen africano. Entonces, pues de ahí podría venir, ¿no?, esta conexión de Carlota. Este mismo historiador también señala que algunos nobles contemporáneos describieron a Carlota como de nariz ancha, labios gruesos. También cita un médico que supuestamente utilizó la palabra de mora para describir a Carlota. Otro elemento de esta teoría son algunos retratos en los que él considera ella tiene un tono de piel demasiado oscuro,
y un cabello demasiado rizado. Sin embargo, la mayoría de los historiadores han descartado esta teoría, más bien él es de los únicos que la cree, porque ellos lo que señalan es que son más de 9 generaciones lo que separa a Carlota de este rey portugués y su supuesta amante, que además hay mucho de mito alrededor de la descendencia de ellos. No está claro que ellos hayan tenido descendencia, ni tampoco que esa mujer fuera 100% de origen africano. Así que la parte de la ascendencia tan cercana que supuestamente tendría Carlota, pues en realidad es un mito. Ahora, en cuanto a la palabra moro, esta tenía un significado diferente en la época en la que vivía Carlota, sobre todo en Gran Bretaña. Según la historiadora Annie Alomba, no hacía referencia al color de piel ni a un origen en específico, sino que se usaba para señalar a personas que se sospechaba tenían origen musulmán. Y en esa época había muchos musulmanes blancos, así que no hacía referencia al color o rasgos africanos. En cuanto a los retratos, pues hay que recordar que los retratos del siglo XVIII no eran imágenes que buscaran representar cómo se veía una persona, sino que eran armas políticas, que lo que buscaban era lanzar un mensaje. Por eso es que ustedes a ella la van a ver en muchos retratos acompañada de sus hijos, porque ellos querían pues lanzar precisamente ese mensaje, ¿no? De la familia real. En los retratos de los reyes, pues ellos siempre salen como muy fuertes, muy autoritarios, porque ese era el mensaje que querían mandar. Y siempre que alguna persona noble tenía un rasgo que no le gustaba o que se encontraba negativo por alguna razón, pues los pintores lo quitaban o lo disfrazaban. Así que si ella hubiese tenido algo que no le gustaba o que la familia real encontrara incómodo, pues fácilmente lo habrían quitado. En ese sentido, hay que decir que Carlota fue una mujer muy criticada por el público en general de su época. Hacían muchos panfletos sobre ella en donde la pintaban, ¿no? Como forma de caricatura, esto para criticarla. Todavía de estos panfletos sobreviven bastantes y en ninguno se hace referencia a un color oscuro o rasgos africanos, con lo que fácilmente la habrían podido ridiculizar, que ese era el punto de estos panfletos. Además, también hay que recalcar que nadie que la conociera en persona, ninguna autoridad, ni extranjera ni nacional, la describe como africana o de color. Lo único a lo que sí hacen referencia es a que era muy poco agraciada, pero pues nada más. Otra cosa que también les voy a decir es que en todo caso, nunca vamos a saber si esto es real o no, pero en todo caso pues no es la única reina de la que se dice eso. También se dice lo mismo de Filipa, que era la esposa del rey Eduardo III, ellos vivieron en la Edad Media, y también es el mismo mito que se dice de Filipa, que tenía el origen africano, que tampoco se ha podido comprobar. Así que en todo caso pues Carlota no sería la primera, sino que llegó muchos siglos después, pero pues eso es más que nada un mito. Y pues ya eso es lo que les puedo platicar a nivel histórico de Carlota, que es un personaje bien interesante porque pues ella llega a un destino para el que realmente nunca se pensó que ella pues pudiera obtenerlo porque no tenía la educación, no tenía tampoco muy buena ascendencia. Y en general pues de ella se dice que, a diferencia, chicos, de lo que ustedes ven en Bridgerton, que es una serie que a mí no me gustó nada, pero ella no era esta mujer a la que le gustaban los bailes y andarla haciendo como de casamentera, ni mucho menos. De hecho, precisamente ella fue criticada porque ella prefería la jardinería, la decoración, le gustaba mucho más el ambiente privado, no estaba como tan cómoda, ¿no? En estos ambientes de la corte. Entonces, pues sí hay una diferencia muy grande. También hay que decir que pues es muy curioso cómo, a pesar de ser un arreglo político, su matrimonio empieza muy bien. Es un matrimonio descrito como un matrimonio de amor, que sin embargo pues la salud de Jorge termina separándolos totalmente y llegan al punto de ya no quererse, de gritarse y de insultarse y demás. Entonces pues también es un poco, ¿no? Pues muy triste cómo termina eso. De igual forma, Carlota se dice que era muy dedicada a sus hijos, que los cría ella personalmente, no le gustaba mucho que tuviera niñeras, y al final pues la mayoría de sus hijos tienen una muy mala relación con ella. Su hijo menor, que fue rey de Hannover, también termina peleado con ella porque ella no le acepta a la esposa que él quería. Entonces pues sí, no es bastante trágico y bastante pues triste o amargo como termina su vida. Pero pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.